Sistema de protección contra incendio y diseño e instalación en la arquitectura. Un sistema contra incendios es un conjunto de equipos y disposiciones que ayudan a prevenir, controlar y en muchas ocasiones apagar un incendio. Para entender la importancia de un sistema contra incendios debemos entender en qué consiste este. Un incendio es un evento de fuego no controlado que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar estructuras y a seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves, hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por quemaduras graves. Los objetivos principales de un sistema contra incendios son salvar vidas, salvar activos, mantener la línea de negocio y crear confiabilidad para las personas que habitan el recinto a proteger. La protección contra incendios se basa en dos tipos de medidas: medidas de protección pasiva y medidas de protección activa. Las de protección pasiva son medidas que tratan de minimizar los efectos dañinos del incendio una vez que éste se ha producido. Básicamente, están encaminadas a limitar la distribución de llamas y humos a lo largo del edificio y a permitir la evacuación ordenada y rápida del mismo. Entre algunas de estas medidas encontramos las compuertas en conductos de aire, recubrimiento de las estructuras, puertas cortafuego, vías de evacuación bien diseñadas, señalizaciones e iluminaciones de emergencia, compartimentación de sectores de fuego, entre otros. En cuanto a las medidas de protección activa, estas son diseñadas para asegurar la extinción de cualquier conato de incendio lo más rápido posible y evitar así su extensión en el edificio. Dentro de este apartado se han de considerar dos tipos de medidas: medidas de detección de incendios, que suelen estar basados en la detección de humo o de aumento de temperatura, y medidas de extinción de incendios, que pueden ser manuales o automáticos. Entre los manuales se encuentran los extintores, las bocas de incendio equipadas, los hidrantes y la columna seca. En cuanto a medidas automáticas, tenemos por medio de agua, como los sprinklers, cortinas de agua, espuma y agua pulverizada, a través de gases como halones, que actualmente están en desuso, y dióxido de carbono. La estructura de los sistemas de riesgo, tanto en el caso de instalaciones manuales como automáticas, es similar. Cuentan con un sistema de aporte de agua, que puede ser un depósito de almacenamiento de agua, y un grupo de bombas, a menudo con alimentación eléctrica autónoma, o bien una entrada directa de la red de suministro. Para casos de emergencias, la clasificación de los sistemas contra incendios puede ser de acuerdo a su función, de acuerdo al medio de extinción y de acuerdo a la disposición y aplicación. Conforme a su función, podemos ver sistemas de detección, alarmas de humo, de temperatura, pulsadores manuales, luces y sirenas. Esto para poder dar aviso de un incendio a todos los que se encuentren cerca de éste y puedan ponerse a salvo. Sistema de extinción y supresión, tales como rozadores, gabinetes, extintores, etc. Estos son para poder combatir directamente el fuego. Sistema de corte rápido, como ventilación mecánica para corte de fluido de combustible y protección de la evacuación. De acuerdo al medio extintor, tenemos sistemas de agua, chorro pulverizada y niebla, sistema de agentes limpios como el CO2, polvo químico seco, gas Novec, entre otros sistemas de espuma, tales como cañones, cámaras por inundación, sprinklers para espuma, entre otros. Dependiendo de la disposición y aplicación, tenemos sistemas fijos en los que se abarcan redes automáticas contra incendios, es decir, sprinklers, boquillas abiertas para sistemas diluvio, etc. Sistemas de detección y alarmas, ventilación mecánicas, entre otros. Equipos móviles de gran capacidad, como camiones cisternas, motobombas portátiles, etc. Equipos portátiles como extinguidores, mangueras, monitores, entre otros. En cada país
Suele existir una norma de protección tanto activas como pasivas. Esto nos permite entonces seguir una línea de acción correcta basado primeramente en las normas actuales que rigen los diseños de protección contra incendios. Posteriormente, debemos llevar a cabo el paso más importante de todo este procedimiento, el estudio de riesgo al área a proteger. Es importante cuestionarse sobre el hecho de que si el espacio se requiera proteger sea una oficina, una biblioteca, una fábrica, un almacén, entre otros. Y si estos tienen la posibilidad de quemarse y también lo que contienen. Parece ser un cuestionamiento muy básico, pero que puede ayudar mucho a tener una visión clara y general de lo que quiere desarrollarse y además te dará por sí solo el objetivo principal a donde se quiere llevar todas las técnicas de protección contra incendios que se tienen en mente. Y además dará por sí solo el objeto principal a donde se quiere llevar todas las técnicas de protección contra incendios que se tienen en mente. Una vez aclarado esto, lo siguiente nos lleva a pensar qué materiales existen dentro del espacio a proteger que pueden ser altamente inflamables y que son muy propensos a quemarse. Materiales como el papel, madera, plástico, entre otros. Ya teniendo en cuenta este factor, tenemos que investigar también cuáles son las fuentes de ignición que existen dentro del lugar o aquellas fuentes que pueden generar una chispa de incendio. Después, es importante estudiar el fenómeno de cómo se desarrolla el probable incendio en el área a proteger. Por eso es importante definir los materiales combustibles presentados en el área, ya que según su naturaleza podremos pronosticar un posible escenario de incendio y el comportamiento del fuego, ya que no es lo mismo un incendio generado a partir de papeles de oficina que uno generado por líquidos inflamables como la gasolina. Esto nos permitirá también definir el tipo de protección contra incendios a implementar. Todas estas consideraciones, apoyadas también por un buen estudio de riesgo, manejando las herramientas más importantes de estimación de los mismos, nos lleva a cubrir uno de los pasos más importantes para el desarrollo de los cálculos hidráulicos para sistemas contra incendios, el análisis de riesgo de área a proteger. El próximo paso es definir el método de cálculo hidráulico. Este paso es casi premeditado, ya que actualmente el más usado es el método hidráulico, el cual se basa en la figura del área de diseño, establecida por NFPA 13, para el caso de sistemas de sprinklers. Cabe destacar que esta tabla solo se utiliza para riesgos ocupacionales de no almacenamientos. Para almacenamientos de mercancías, NFPA establece otras tablas informadas en los capítulos referentes a este tipo de ocupación. Existe otro tipo de método para el cálculo, el cual ya muy poco se usa. Este es el método por tablas, el cual establece un número de rociadores determinado de acuerdo a los diferentes diámetros disponibles de las tuberías para protección contra incendios. Posteriormente, se debe definir el número de sistemas a suministrar. En este paso vamos a definir los recorridos preliminares de las tuberías principales de alimentación y los ramales que se suministran el agua a los rociadores. Básicamente lo que hacemos en este paso es confeccionar los planos de distribución de tuberías y dispositivos, tales como sprinklers, válvulas, entre otros. Se puede hacer valiéndose de cualquier herramienta de dibujo. Posteriormente a esto debemos definir el tipo de rociador y el espacio entre ellos. Esto lo podemos realizar valiéndonos de la variable como la temperatura de activación de los sprinklers, tipo de funcionamiento y posición del rociador. NFPA establece distancias mínimas y máximas para diversos tipos de rociadores. Se deben instalar de una manera eficiente a lo largo de toda la edificación, que no exceda su área máxima de cobertura permitida y que tenga un buen desempeño con respecto al tiempo de activación y distribución del agua. Una vez analizado esto, también es importante determinar el cálculo hidráulico en base a las curvas de área-densidad. Esto va relacionado con uno de los aspectos que analizamos anteriormente, en el cual elegíamos el método de cálculo hidráulico para los sistemas.
Se había mencionado que el método más usado es en el que se utiliza la gráfica densidad área de diseño establecida por NFPA. Por consiguiente, vamos a elegir con cuál de las curvas mostradas en la gráfica vamos a trabajar, y esto depende exclusivamente de la clasificación de riesgo que le habíamos dado al área o recinto a proteger. Así que, en función a esta clasificación, podremos elegir la curva correspondiente a riesgo ligero, riesgo ordinario grupo 1 o 2 y riesgo extra grupo 1 o 2. Es importante volver a mencionar que esta gráfica solo se utiliza para riesgos ocupacionales, ya que para almacenamientos NFPA propone otras gráficas en función a estos espacios a proteger. Una vez elegido la curva correspondiente, básicamente lo que hacemos es ubicar en función al punto elegido la densidad y el área de diseño que nos proporciona dicha gráfica. Esto nos ayudará a establecer los criterios de diseño para iniciar el cálculo hidráulico en función a estos valores. El próximo paso es determinar el flujo por cada rociador. Esto lo calculamos fácilmente multiplicando la densidad de diseño obtenida con anterioridad por el área de cobertura de un solo rociador. Esto nos dará como resultado el caudal que suministra un solo rociador del sistema a diseñar. Podemos calcular también este flujo a través de la fórmula Q igual a K por raíz de P, donde asumimos una presión mínima de 7 psi y un coeficiente de descarga de acuerdo al tipo de rociador seleccionado. Comparamos estos dos valores y tomamos el mayor de ellos para luego determinar la presión inicial requerida, la cual obtenemos a partir de la misma fórmula anterior. Procedemos a despejar la presión y hallar su valor. Seguidamente, debemos determinar el número de rociadores para el cálculo. Este número lo calculamos dividiendo el área de diseño obtenido de la gráfica y el área de cobertura de un rociador. Esto nos dará como resultado el número de rociadores máximos que se abrirán ante un escenario de incendio. Este número no se trata de todos los rociadores involucrados en el sistema, sino solamente de los rociadores que se abrirán ante un incendio. Posteriormente, vamos a determinar el área hidráulicamente más crítica del sistema. Para esto, se debe conocer completamente el sistema de red de tuberías de alimentación, ya que esto permitirá saber cuál es el camino hidráulico más desfavorable, por donde pasará el agua para la extinción de incendios. No necesariamente el área hidráulica más crítica es el área más alejada de la bomba, ya que pueden existir áreas a proteger más críticas que estén más cercanas a la bomba de incendio, por lo cual se hace necesario realizar varios cálculos hidráulicos en diferentes áreas de diseño, si no se tiene claro cuál es el área más crítica y demandante del sistema. Una vez calculados, se debe elegir el área más demandante en cuanto a caudal y presión requerida. La NFPA establece que además que el área de diseño debe ser de forma rectangular, con su lado más largo de al menos 1.2 veces la raíz cuadrada del área de diseño seleccionada en el paso, luego se debe determinar la demanda total del sistema. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Calculamos la demanda multiplicando el área de diseño y la densidad de diseño obtenidas, y esto nos dará un estimado de la demanda del sistema. Luego debemos proceder a calcular la demanda del sistema por el método de pérdidas por fricción en tuberías que no sobrepasen los 10 metros sobre segundo, ya que esto nos permitirá minimizar requerimientos del sistema.